Estamos reunidos el día de hoy para nuestra sesión correspondiente al módulo o al inicio del módulo de dirección dentro del proceso administrativo. Para comenzar, nosotros dentro de nuestra asignatura de Ingeniería Administrativa nos hemos concentrado en el proceso de gestión de las organizaciones. Este proceso de gestión, digamos, un poco a modo de un resumen en 3 minutos. Una organización es un conjunto de personas que trabajan para conseguir un propósito y este trabajo organizado y estructurado para conseguir un propósito se gestiona de la mejor manera posible mediante un proceso que incluye unas diferentes etapas. Teóricamente hemos definido esas etapas, o estamos de acuerdo más bien académicamente de que esas etapas son 4 en este momento de la historia y consisten en planear, organizar, dirigir y controlar. Con estas etapas, digamos, la ejecución de estas etapas que son secuenciales y continuas, es un ciclo continuo que no termina. Nosotros hacemos la gestión eficiente de las organizaciones, definimos los objetivos que las personas van a trabajar por conseguir y con ello pues logramos de alguna manera alcanzar o movilizar la organización hacia el éxito, hacia donde esta organización quiere llegar. ¿Cómo se definen, o más bien cómo se relacionan, integran, vinculan y plantean estas diferentes etapas? Nosotros empezamos con un proceso de planeación donde pensamos la organización hacia el futuro. Un proceso de planeación que es intencional, que puede ser formal o informal. Formal mediante la formulación de un plan estratégico definido con misión, visión, políticas, valores, análisis y diagnóstico y todo lo demás. O puede ser informal. Se define un futuro de la organización, se identifican unas estrategias y se trabaja para llegar y para conseguir estas estrategias. Sea de manera formal o informal, lo que a nosotros nos debe interesar es que el punto de partida de la gestión de las organizaciones, independiente de su naturaleza, su tamaño o sus características, es la identificación del propósito de existencia de esta organización. ¿Cuál es la razón de ser de la organización? ¿Para qué existe la organización? Entonces, en esta dinámica o en este proceso, nosotros lo que hacemos es identificar a partir de lo que somos ese futuro al que nosotros queremos llegar. Y eso se convierte en un propósito, se convierte en la visión de la organización, cómo estamos viendo nosotros que en el futuro va a ser la organización. Y planteamos unas acciones, estrategias, escenarios, objetivos, tareas, actividades. Planeamos un plan de acción que nos lleve a alcanzar y a conseguir ese futuro. Esta es, digamos, la base de todo el proceso. Nosotros, por ejemplo, hace 3 años, ustedes estaban felices en el colegio, ya habían pasado las pruebas SIGFED, ya nada más estaban esperando el resultado para ver si les iban a cascar en su casa o no, para ver si podían aplicar a la universidad. Ustedes ya estaban tranquilos con muchas cosas, ya estaban esperando simplemente la ceremonia de grado, y en ese momento ustedes tenían que empezar a definir qué iban a hacer con su vida futura. Ustedes, para esa definición de su vida futura, pues tenían que vislumbrarse ustedes también en el futuro. ¿Qué es lo que querían ser? ¿A dónde querían llegar? ¿Qué objetivos querían conseguir? ¿Cómo querían conseguir esos objetivos? Bueno, de alguna manera, este proceso o esta dinámica es el punto de partida de lo que hacemos nosotros en las organizaciones. Y con ese punto de partida, nosotros definimos lo que vamos a hacer. Entonces, planeamos. Luego, como ya lo hemos visto, organizamos. Y organizamos tiene que ver con la asignación de los recursos y la estructuración de los procesos, las actividades y las personas, de manera que puedan trabajar conjuntamente para lograr ese propósito o ese objetivo. Yo se los he dicho, digamos, muy tácitamente en algunas ocasiones. Hay empresas que dicen vamos a hacer
líderes en ventas en la región Caribe de nuestro producto, en nuestro mercado específicamente, pero por ejemplo no tienen puntos de venta sino solamente en Barranquilla. Eso ya nos da a entender cómo quiero ser líder de ventas en toda la región Caribe, en todo el mercado de la región Caribe, si nada más tengo un punto de ventas. Pero además, en mi estructura organizacional, no tengo un fuerte departamento de ventas, no tengo buen servicio al cliente, no tengo una cantidad de cosas. Todo eso va vinculado y va relacionado. Por eso planeamos y luego organizamos para cumplir con ese plan que nosotros tenemos establecido. Este es, digamos, el principio del proceso de gestión. Luego, entonces, planeamos, hacemos un plan, definimos una misión, una visión, políticas, valores, establecemos un plan de acción o hacemos un plan prospectivo y entonces definimos escenarios, organizamos y estructuramos los recursos, asignamos los recursos para poder cumplir con ese plan y con esos proyectos que nosotros tenemos identificados. Y luego de eso, entonces, ¿qué sigue? Después de que hemos organizado, pues lo que sigue es dirigir. Entonces, la dirección es ese proceso mediante el cual nosotros orientamos el trabajo de los diferentes recursos, las acciones y las decisiones y el trabajo y las actividades que ejecutan los diferentes recursos para cumplir con ese propósito que nosotros tenemos. Ahora pasa una cosa interesante. Nosotros hacemos una organización de recursos de información, de recursos tecnológicos, de insumos, de procesos, de operaciones, de personas, de todos los recursos con los que nosotros contamos. Ya cuando estamos hablando de dirección, recuerden que la organización es un grupo de personas. Entonces, cuando hablamos ya de la etapa de dirección en el proceso de gestión, vamos a concentrarnos en cómo dirigir a las personas. Nos vamos a concentrar específicamente en las personas. Porque pues, a las máquinas yo les hago un plan y las máquinas cumplen mecánicamente con el desarrollo de ese plan. A mis proveedores, inclusive, pues yo les hago un plan de compras, un plan de abastecimiento, determino una cierta serie de cosas. Y con las personas es con las que nosotros vamos a ejecutar las actividades. Entonces las personas se convierten en uno de los aspectos importantes, en el aspecto más importante, en el recurso, aunque no deberíamos tratar a las personas como un recurso, pero por entenderlo de alguna manera mecánica, las personas se convierten en el recurso más importante que nosotros debemos gestionar y dirigir para alcanzar el propósito con el cual nosotros, el propósito que nosotros habíamos definido. Entonces, por eso, cuando entramos a hablar de la dirección, nos enfocaremos en la dirección de las personas. Este área de análisis o el área de estudio de este comportamiento de las personas y de la dirección de las personas se conoce como el área de comportamiento organizacional. Va a incluir una cierta serie de elementos vinculados de otras áreas de conocimiento con los que nosotros nos vamos a integrar y con los que nosotros nos vamos a relacionar. Y tiene que ver precisamente con áreas como la filosofía, la sociología, la psicología. Vamos a estar analizando estos aspectos de comportamiento organizacional. Y otra cosa importante entonces en esta dinámica de análisis, en esta dinámica de estudio, es que este comportamiento organizacional lo vamos a ver en primer lugar desde el comportamiento individual de las personas, luego desde el comportamiento grupal y desde los aspectos organizacionales. Los aspectos organizacionales, la estructura, la norma, las reglas, la cultura organizacional, hacen parte de la etapa de organización. Esos aspectos organizacionales que terminan convirtiéndose, por ejemplo, en una estructura organizacional, donde yo tengo definidos, y bueno, también un poco en la planeación, donde defino políticas y valores. Ahí yo defino estructuras, normas, reglas, aspectos inherentes a la cultura organizacional, la identidad y todos estos factores.
Pero entonces nosotros nos vamos a concentrar en estas dos sesiones en lo que tiene que ver con el comportamiento individual, que es de lo que estaremos hablando el día de hoy, algunos elementos de comportamiento grupal que harán parte de su asignación asincrónica, y luego entonces vamos a entrar a los aspectos relacionados con el liderazgo, las acciones y la forma de hacer este proceso de gestión de las personas para sacar o aprovechar al máximo sus capacidades individuales y grupales. Entonces, si vemos una organización, si vemos una empresa, digamos, desde fuera, cualquier empresa que nosotros conozcamos, empresas grandes, tenemos Tecnoglass, tenemos, ¿qué otra? Tenemos Ecopetrol, tenemos Argos, tenemos Bancolombia, tenemos Postobón, las empresas grandes del país. Esas empresas tienen una serie de aspectos visibles que son claramente identificables por la sociedad. Entonces, en esos aspectos visibles que son identificables por la sociedad y no solamente por quienes las trabajan en ellas o por quienes las estudian, sino por cualquier persona, están las estrategias, los objetivos, las políticas y los procedimientos, la estructura, la tecnología, los vínculos de autoridad formal e informal y las líneas de mando. Todo eso se puede identificar. Ustedes pueden estudiar cualquier empresa en esos aspectos visibles tranquilamente, haciendo una búsqueda web e identificando esos aspectos a partir de lo que la empresa muestra visiblemente. Esos aspectos visibles es lo que ven de mí, lo que están viendo de mí, lo que yo alcanzo a mostrar. Y eso puede ser analizado, puede ser estudiado, puede ser tratado de comprender, comparado con otras empresas y organizaciones. Las organizaciones tienen unos aspectos visibles, lo que yo veo, lo que yo puedo juzgar, lo que puedo identificar a partir de esas cosas. Pero internamente hay unos aspectos que no son visibles y que solamente son conocidos por los miembros o los grupos de interés de esas organizaciones. Llámese los trabajadores, los proveedores, algunos clientes, los directivos, los accionistas e incluso vecinos del barrio de la comunidad, por ejemplo, o familiares de alguno de los trabajadores. Entonces, todos conocemos lo que yo les he dicho. Conocemos empresas que están catalogadas como Best Place to Work, que tienen su certificado global de que son uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo, y todos sabemos por qué mi tío, mi primo, mi hermana, mi novio, mi novia, mi pareja, cualquier persona que trabaja allá en la empresa me dice, uy, pero es que eso adentro es otra cosa diferente a lo que muestran hacia afuera. Bueno, esta es precisamente la idea. La dirección, de alguna manera, se trata de que lo que vemos o lo que mostramos hacia afuera esté también en balance con lo que estamos pasando o haciendo por dentro. Pero es complejo y no se puede simplemente porque yo quiero ser un buen manager, entonces quiero hacer las cosas de la mejor manera posible y lo que pasa adentro sea lo mismo que se refleja afuera y otra cantidad de cosas. Cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de conflicto. Estamos hablando de características propias de las personas. Se puede actuar bajo unos parámetros diferentes y de pronto tratando de seguir algunas reglas, algunas cosas, pero pues no te despersonalizas completamente, que es lo que esperarían todo el mundo quisiera para que nada del conflicto externo o los contextos externos particulares afecten a la organización. Dentro de todos esos aspectos ocultos están esos elementos que vemos acá: actitudes, percepciones, normas grupales. Tenemos normas en los diferentes grupos que se van generando, lo van a estudiar ustedes durante la semana. Interacciones informales, conflictos interpersonales e intergrupales. Todo este tipo de cosas afectan la dinámica de la organización y afectan el cumplimiento de los objetivos.
Ahora, una cosa importante en este sentido también que tenemos que tener nosotros en consideración es que de alguna manera, digamos, existe la hipótesis de que personas felices trabajando en ambientes no tóxicos van a generar un incremento completamente sustancial de las utilidades y la rentabilidad de la organización, pero se tiene como una hipótesis todavía porque no ha podido ser demostrado plenamente. O sea, no quiere decir, pero sí entendemos bajo muchos aspectos las implicaciones que pueden tener cierto tipo de decisiones, pero se puede decir que se espera que una buena cultura organizacional, que una buena dirección de las personas en las organizaciones contribuye con el éxito de las organizaciones. Pero no tenemos completamente una demostración más allá de toda duda para eso. No la tenemos. Pero lo que sí es claro es que el que no exista una demostración para eso no va a ser o no va a significar que entonces nosotros vamos a maltratar a la gente, a intratarlos y a despersonalizarlos y deshumanizarlos, porque pues eso sí me ha dado resultado a mí, eso sí me ha generado, digamos, unos beneficios o ganancias o lo que yo quiera tener. Entonces, vamos a estudiar y vamos a analizar estos factores que hacen parte de las condiciones del comportamiento organizacional. Primero, como les dije, desde el punto de vista individual, luego desde el punto de vista grupal y luego aterrizando entonces al liderazgo. Cómo se portan las personas en la empresa, cómo se portan las personas solas y en grupo y cómo hago yo para liderar a estas personas en estas organizaciones precisamente. Entonces vamos un poco a esto. Entonces vamos a hablar ahorita precisamente de el comportamiento individual. ¿Cómo es el comportamiento de las personas solitas? ¿Cómo es José Miguel de Ávila? ¿Cómo es Yoshira? ¿Cómo es Brandon? ¿Cómo es Francisco? Santiago, Carlos y 76 más que están acá en este momento atendiendo esta sesión? ¿Cómo esperaríamos que se comporten en una organización de manera individual? Son ustedes 83 individuos, son 83 personas completamente diferentes y van a traer sus propios conflictos, sus propios aspectos de personalidad, sus propias actitudes, aptitudes, sus propios remilgos, sus propios caprichos, todo eso. Yo espero, entonces, como el jefe de la organización, que ustedes se comporten de una manera y tengo que tratar de hacer mi proceso para alinear esas características propias de ustedes a lo que yo espero que suceda en la organización. Entonces, eso que pasa precisamente, el hecho de que yo como jefe espero una cosa de ustedes y ustedes como empleados esperan una cosa de la organización, es lo que se conoce como el contrato psicológico. El contrato psicológico es el conjunto de expectativas de un individuo en relación con lo que él o ella contribuirá a la organización y lo que la organización le va a proporcionar a ustedes a cambio. Es decir, el contrato psicológico es lo que ustedes esperan de la empresa y lo que la empresa espera de ustedes. Es esa negociación de esos aspectos. Y pasa, y es importante entenderlo, porque no se trata solamente del dinero. Cuando ustedes dicen, es que, no sé, vamos a poner, es que yo siempre he querido trabajar en el Real Madrid, Madrid como empresa. Yo siempre he querido trabajar en el Real Madrid porque es uno de los equipos más grandes del mundo y entonces su administración tiene que ser una administración de alcance global y la gente allá se divierte y además conoces a los deportistas y conoces a la gente y se la pasan viajando por el mundo y se la pasan con una cosa. Uno se hace unas expectativas sobre ese trabajo que uno quiere.
Y la empresa se hace unas expectativas. La empresa dice, pues estoy contratando, por ejemplo, desde el punto de vista taylorista completamente, la empresa dice, estoy contratando a la persona correcta para el puesto correcto para que me ayude a minimizar los costos y a maximizar los beneficios dentro de la actividad puntual que esta persona está desarrollando. Ese es el contrato psicológico. Ahora lo que tenemos que ver es cuáles son los aspectos que se integran en ese contacto, en ese contrato. Por una parte están las contribuciones del individuo. Ustedes, al firmar el contrato legal en su organización, ustedes van a contribuir con un esfuerzo. Entonces, obviamente su contrato dice la hora de entrada son las 8 de la mañana y ustedes van a contribuir con el esfuerzo de levantarse a las 5 para preparar la coca de la comida, para preparar todo, para salir a la ruta que lo recoge a las 6:30, para llegar antes de las 8 a las instalaciones de la empresa y empezar a trabajar. Pero además ustedes contribuyen con un esfuerzo adicional, un esfuerzo físico y un esfuerzo intelectual, puesto en las tareas que ustedes están ejecutando, y la empresa espera que ustedes aporten su máximo esfuerzo. Eso es algo que no podemos negar. La empresa no los va a contratar para que, deme lo que quiera, o sea, póngame el 10% de su esfuerzo o su capacidad. No, la empresa espera que uno aporte su máximo esfuerzo físico e intelectual, y todo dependiendo de la actividad que desarrolle. Ese esfuerzo saca de cada uno de ustedes, o se esperará que ustedes, cuando firmen el contrato y den lo mejor de sí, den su máxima capacidad. Aquí, pues, digamos, no se trata tampoco de juzgar a las personas, pero vamos a contar, digamos, como alguna infidencia. Eso va a quedar grabado igual, pero contemos infidencias. En algún momento de la historia, yo conversaba con un profesional del área de la nutrición y le decía, tuve una experiencia con un nutricionista. Cuando llegamos a la cita con este nutricionista, en lugar de atendernos, nos preguntó, ¿por qué vienen? Perfecto. Abrió un cajón, sacó una hoja con una fotocopia y nos entregó la fotocopia. Y nos dijo, esa es su dieta, vayan para allá. Sin revisión, sin análisis, sin verificación de nada. Y esta persona con la que yo conversaba se reía y me decía, es que le tocó un nutricionista de EPS. ¿Por qué este cuento? ¿Por qué esta historia? Porque esta historia nos habla precisamente de la capacidad. Le tocó un nutricionista de EPS, entonces profundicemos. ¿Qué pasa con que sea un nutricionista de EPS? Al fin y al cabo, no es un nutricionista, no es un profesional de un área. Y podríamos estar hablando de cualquier profesional de cualquier área. Cuando esta grabación salga a la luz, no crean que estoy hablando solamente mal de los nutricionistas, solamente es un ejemplo. Entonces, lo que me explicaba es, la EPS le paga poquito, obliga a la persona a atender una cantidad de personas en un turno y genera estas condiciones y genera esto y da esto y esto. Y entonces muchos, así me decía, no generalicemos, muchos se han acostumbrado a dar su mínimo esfuerzo y entonces tienen una récord de fotocopias con todas las recetas y a todo el que llega le entregan una fotocopia con la receta, sin revisarlo, sin decirle nada, sin no sé qué. Las personas en muchos campos, y ya no solamente estamos hablando de este tipo de profesionales, en muchos campos, las personas se malacostumbran precisamente a dar su mínimo esfuerzo y a explotar al mínimo su capacidad. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en entidades públicas, ese empleado que está pintándose las uñas en lugar de estar atendiendo al personal, todo eso, las personas no están dando el máximo de su capacidad, pero eso también está relacionado con la exigencia de la organización y con las condiciones que le ponen, pero no es una excusa. Porque al fin y al cabo tú estás recibiendo algo por eso y tú firmaste ese contrato, el contrato legal, y además
tú aceptaste el contrato psicológico. Entonces la empresa, en teoría, espera que te dé mucho o poquito, des todo tu esfuerzo, explotes al máximo tu capacidad, seas leal, sobre todo el tema de la lealtad, o sea, si tú perteneces a esta organización, no vas a hacer nada que dañe a la organización, nos entregues tus habilidades para resolver problemas, para generar soluciones, para trabajar con lo que tenemos que trabajar, nos des tu tiempo y nos des tus competencias, tu conocimiento, tus saberes, tus habilidades. Al mismo tiempo, entonces la organización lo que te ofrece y lo que tú esperas es una remuneración. ¿Sí? Tú esperas un salario por eso, esperas seguridad laboral, no solamente en términos de seguridad y higiene ocupacional, no solamente en estar afiliado a una EPS, sino también seguridad laboral en términos de estabilidad, oportunidad de carrera, beneficios y otra gran cantidad de cosas. Seguridad, no un jefe que te esté diciendo, usted está hoy aquí, mañana quién sabe, yo no sé, yo lo puedo echar mañana, que muchos jefes lo hacen como forma de presión. Yo espero seguridad, espero tener unos beneficios, ¿sí? Tangibles e intangibles. Digamos, por ejemplo, hace años, y bueno, ya eso no sucede, pero hace algunos años los pilotos andaban con su traje de piloto por la ciudad porque además recibían beneficios, eran vistos como, wow, es un piloto, entonces, venga, llego a mi cafetería, démosle el café gratis al piloto porque es que no, o sea, nos bendijo con su presencia y eso era un beneficio intangible. Yo no tenía ni relación con la aerolínea, ni conocía al piloto, ni nada, pero llegó el piloto a mi cafetería y yo le di el café gratis. Pasa con muchos profesionales, por eso ustedes verán que hay muchos ingenieros que tienen el casco blanco en el visible dentro del carro, o que tienen la calcomanía de la empresa en la que trabajan, o que andan con el carnet de la empresa. Eso generalmente también hace parte de beneficios intangibles que uno siente que obtiene solamente por el hecho de decirle a la sociedad, miren, yo estoy trabajando en esta empresa, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo hago algún tipo de cosas. Son tipos de beneficios, pero también beneficios tangibles particulares. Las empresas que ahora, en plena pandemia, decidieron unirse para hacer la importación de vacunas, para ayudar a acelerar el proceso de recuperación económica, eso también son beneficios tangibles particulares. Y no todos se refieren solamente a la remuneración. Y es uno de los aspectos importantes. En este contrato psicológico están todos los beneficios económicos tangibles y los beneficios intangibles. Una persona entra a una organización y espera tener oportunidades de carrera. Las generaciones han cambiado y normalmente la generación de ustedes ya no es como la generación de mis abuelos, que la generación de mis abuelos o la generación de mis padres que entraban a una organización y esperaban quedarse 30 años en esa organización, subiendo en la jerarquía organizacional hasta llegar al punto más alto posible que pudieran subir y al final jubilarse y entonces tener, digamos, como todos los beneficios también que estaban vinculados a ellos. La generación de ustedes ahora hace incluso cambios de carrera, de profesión, no con título profesional, pero las generaciones de ustedes hoy en día están haciendo hasta 3 cambios de carrera durante su vida laboral. Es decir, primero trabaja como ingeniero, después trabaja como diseñador y después trabaja como, no sé, otra cosa. Es algo que está empezando a pasar. Entonces, ya no solamente cambian de carrera, sino que también cambian de empresa. En un promedio de unas 5 empresas durante su vida laboral y todavía no sabemos cuántas más porque pues, los estudios todavía no se han empezado a jubilar las generaciones más jóvenes como para decir hasta cuántas empresas cambian. Pero, digamos, dentro de la teoría igual, uno de los aspectos importantes es que
tú entras a una organización y pues le das tu lealtad, así que esperas durar en una relación de largo plazo con esa organización. Es como un noviazgo que puede conducir a un matrimonio, que puede conducir a toda la vida juntos o a terminar divorciados y echándose pullas en redes sociales. Pero entonces, si esperas que tú no esperas el escenario negativo, esperas el escenario positivo, y entonces esperas que puedas crecer junto con la organización. No que te vas a quedar toda la vida haciendo exactamente el mismo trabajo repetitivo, porque después de un tiempo se vuelve aburrido. La organización te ofrece un estatus, ya también lo hemos dicho, y te ofrece oportunidades de promoción, oportunidades de crecimiento. Digamos, últimamente en las organizaciones no crecemos solamente verticalmente, sino en las organizaciones también podemos crecer horizontalmente. Entonces, pues sí, yo estoy en el área de marketing, pero ahora me transfirieron a investigación y desarrollo y ahora estoy desarrollando más mi potencial. Sigo en el mismo nivel en la jerarquía organizacional, pero ahora estoy desarrollando mi potencial y puedo obtener unos beneficios adicionales. Entonces, este análisis de comportamiento organizacional individual va a requerir que el administrador, en este caso el ingeniero administrador, pueda lograr hacer un balance entre la persona y el puesto. Ojo, un balance absoluto entre la persona y el puesto es un imposible y es una utopía que no se puede conseguir. Ustedes pueden estar felices con su puesto y a la semana lo pueden estar odiando. Ustedes pueden conseguir el trabajo de su vida y darse cuenta que no era el trabajo de su vida. Pueden pasar muchas cosas porque acuérdense que son personas. Y las personas pues tenemos comportamientos, actitudes, saberes, tenemos remilgos, tenemos caprichos y tenemos cantidad de cosas. Entonces, nunca se va a lograr un ajuste perfecto entre la persona y el puesto de trabajo, pero pues la idea es lograr el mejor balance posible, que como decía Taylor, pongamos a la persona correcta en el puesto correcto, a ejecutar la actividad correcta, y no que pongamos a las personas a sufrir un puesto que no quieren en toda su vida porque se nos dio la gana de decirles que nosotros teníamos poder y los podíamos poner ahí. Y otro reto importante para ustedes futuros ingenieros administradores, aunque no sean directamente administradores, en cualquier área en la que ustedes vayan a trabajar, van a tener que aplicar todo esto, es entender la naturaleza de las diferencias individuales. Como dos personas en un mismo puesto de trabajo pueden generarme rendimientos y resultados diferentes y soluciones y problemas y conflictos diferentes solo por la naturaleza de sus diferencias individuales. Y se hace complejo a veces evaluar, se hace complejo a veces decir quién es el que está bien, quién es el que está mal. Entonces es empezar a, digamos, generar dinámicas que nos permitan entender, comprender y saber cuándo y cómo están actuando las personas dentro de esos puestos de trabajo y de qué manera debo yo generar, digamos, algún tipo de soluciones, alternativas que me permitan entender esos aspectos tan puntuales y tan particulares. Y entonces, dentro de estos estudios, la aplicación de la psicología dentro del análisis del comportamiento organizacional, lo que se ha tratado de identificar es cuáles son los aspectos de esta personalidad que se buscaría promover dentro de las empresas y las organizaciones tan generales que apliquen a todos los miembros de la organización y que nos permitan saber qué tipo de personas son las que esperaríamos de alguna manera contratar. Entonces, bajo esta idea, miren, los gerentes o administradores deben luchar por entender los atributos básicos de la personalidad y las formas en que pueden afectar el comportamiento de las personas en situaciones organizacionales. Eso sin mencionar sus percepciones y actitudes. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos procesos de selección e identificación del personal? La formación del personal, el liderazgo del personal, es tratar de desarrollar actitudes en nuestra comprensión general, en 5 aspectos, en 5 dimensiones. Lo que se trata en el desarrollo del personal
en la selección, en la capacitación, en todo lo que tiene que ver de la relación con las personas, ustedes van a tratar de desarrollar e impulsar 5 dimensiones de la personalidad de cada uno de ellos. Y esas están relacionadas con la afabilidad, la meticulosidad, la emocionalidad negativa, la extroversión, la apertura, básicamente en esta dinámica o en este proceso. Ahora, lo que tratamos de hacer es que cada una de estas características se desarrollen hacia el lado izquierdo de la gráfica, es decir, alta afabilidad, alta meticulosidad, menos emocionalidades negativas, más extroversión y más apertura. Pero ¿qué tienen que ver o qué es cada una de esas características? Entonces, la afabilidad tiene que ver con la capacidad de llevarse bien con los demás. ¿Qué espera un administrador, un gerente, un director de planta, un supervisor, un director de proceso? ¿Qué espera un administrador? Que el personal que esté a cargo o que esté trabajando con él, pues no vaya a llevarse mal con los demás. Eso es lo que esperaría yo. Imagínense ustedes que cuando ustedes tienen trabajo en grupo, ustedes ¿con quién arman grupo? Con la gente con la que se llevan bien. Por una razón muy sencilla. Ustedes no se van a meter en un grupo a menos que les toque al final o que les hayan armado el grupo alguien a la fuerza, a la brava, pero ustedes no se van a meter a trabajar en un grupo con gente que les caiga mal, con gente con la que tengan conflicto, con gente con la que no tengan aspectos en común. Entonces, ¿qué espero yo desarrollar en el personal? ¿Y qué debo desarrollar en el personal que esté a mi cargo? Y lo que van a hacer ustedes con el personal que esté a su cargo, alta afabilidad. Tratar de desarrollar esas características de todas las personas a su cargo, de todas las personas con las que ustedes trabajan y sobre las cuales ustedes tendrán responsabilidad para que, digamos, puedan tener una relación positiva con las demás personas. Por eso seleccionamos a la gente que sonríe, por eso seleccionamos. Pero acuérdense de no fijarse en los aspectos superfluos o superficiales de esto. La meticulosidad tiene que ver con el número de metas que tiene una persona. Una persona es meticulosa porque tiene o se concentra en sus metas o se dispersa en otra cantidad de cosas. Una meticulosidad alta quiere decir alguien que tiene unas pocas metas que le permiten concentrarse en ellas. Pocas metas, meticulosidad alta. Mientras que una meticulosidad baja es alguien que tiene muchas metas. Entonces, imagínense, solamente por ponerlo, digamos, de un ejemplo, tengo 2 candidatos y uno de estos candidatos me dice a mí, no, es que mire, yo quiero practicar deporte, tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, desarrollar mi cuerpo, entonces también deseo ir al gimnasio, deseo salir con mis amigos todos los fines de semana, deseo también estar con mi familia los fines de semana, deseo aprender a estudiar un segundo idioma, hacer una especialidad, deseo también salir a pasear a los centros comerciales durante la semana. Tiene tantos deseos y tantas metas que al final no va a poder concentrarse en todas. Entonces, quiero tener pareja, salir con mis amigos, salir de rumba a conocer otra gente, pero también estar viajando a otras ciudades, pero también trabajar mucho y trabajar duro y también estar en un curso, pues al final uno se revienta porque pues, no puede uno dedicarse a tantas cosas a la vez. No se trata de satanizar el multitasking ni nada de eso, sino que se trata de que lo que se espera en las organizaciones es personas que sean capaces de concentrarse en pocas cosas a la vez para lograr esos propósitos. En planeación hablamos de unos pocos objetivos, no de tener 100, 150 objetivos estratégicos, sino de tener unos pocos objetivos donde podamos poner nuestro esfuerzo y podamos cumplirlo. Porque pues si no, entonces de alguna forma esos mismos objetivos van a entrar en conflicto y me van a hacer tener, digamos, algún tipo también de conflicto.
con el cumplimiento de ellos. Entonces, ¿qué espero yo? Meticulosidad. Emocionalidades negativas, pues tiene que ver con la reaccionalidad de ustedes, ¿no? Es que siempre que le decimos algo, siempre que le hacemos algo, responde con 3 piedras en la mano, siempre está insultando a todos los demás, siempre, y da esa idea negativa, y la gente pues no quiere estar cerca, aunque sea buena gente, aunque sea meticuloso y todo lo demás, pero es que siempre hay un problema alrededor de esta persona, y en las organizaciones siempre nos encontramos a alguien así por una razón u otra, pero tenemos que trabajar con esa persona para disminuir esas emocionalidades negativas. Generalmente en el trato de las personas pues generan conflicto, generan problemas, generan peleas, generan toda una cierta serie de dificultades por su reaccionalidad. Es que es un fosforito, o sea, entiéndalo. Aquí una cosa importante, se trata de entender a las personas en su individualidad, pero también de orientarlas de manera que podamos ayudarlos a desarrollarse y tener cambios positivos. Es algo que no incluyen las organizaciones en su contrato social o en su contrato psicológico, y es que si tú eres empleado y tú tienes algo negativo, tú lo tienes que resolver. No, hacemos parte de una organización, y la organización también tiene de alguna forma una responsabilidad, sobre todo si la organización quiere demandar ese cambio. Entonces, esto es importante. La extroversión tiene que ver con la comodidad de las personas en sus relaciones. No se trata solamente de ser el payaso del grupo, el que más amiguero y todo lo demás, sino con la comodidad que tienen las personas al establecer relaciones con otras personas. ¿Y qué espero yo? Que una persona que trabaje en mi grupo, en mi área, en mi proceso, en mi planta, en mi empresa, en mi organización, pues sea más extrovertida, que tenga una capacidad de abrirse y de estar cómoda con las relaciones, porque estamos trabajando con otras personas. Entonces, lo mismo, con las personas introvertidas vamos a tener de pronto algunos problemas y dificultades por una cierta serie de cosas. Piénsenlo desde este punto de vista. Ustedes conocen a alguien, o ustedes vivieron o sufrieron todo el conflicto de jugar al amigo secreto en septiembre, y de pronto de jugar a los aguinaldos y rezar las novenas en diciembre, y porque esa gente tiene que ser tan boa, que tiene que hacer eso, a quién se le ocurre, yo voy a la empresa a trabajar, no a relacionarme con nadie, no quiero tener amigos, no quiero una cosa y la otra. Pero piensen que el hecho de tener conflicto con las características de otras personas en la organización no solamente se manifiesta cuando vamos a jugar al amigo secreto, sino que se manifiesta también cuando vamos a tener que reunirnos con esa persona para plantear un proyecto, cuando vamos a tener que sentarnos con otra persona para formular una situación problemática, para buscar una solución, para identificar oportunidades de mejora y para toda esta cierta serie de condiciones. Entonces no se trata solamente de que, ay, no, es que es antisocial y no le gusta jugar al amigo secreto y dice que nada más va a venir aquí a trabajar. Pero nada más venir aquí a trabajar implicará para todas las empresas en algún momento tener alguna relación con otras personas. Y vamos desde lo básico de las relaciones interpersonales hasta pues aspectos mucho más avanzados que tienen que ver con la formulación, la comodidad de esas relaciones sociales que se van generando. Y la apertura tiene que ver con la rigidez de creencias precisamente de las personas. Piénsenlo de esta manera, cosas que uno dice y que quedan grabadas y que suenan horrible en algunas situaciones y contextos. Imagínense ustedes que se consiguen el trabajo de su vida en Bogotá, ¿sí? En Bogotá, en Medellín, en Cali. Imagínense ustedes que consiguen un trabajo buenísimo en una empresa en una de estas 3 ciudades del país, que son las ciudades más grandes, con mayor nivel de industria, mayores niveles de desarrollo, más oportunidades, mejor sueldo, menos impuestos. Bueno, eso es promesa de campaña. Pero se consiguen un trabajo muy bueno, que a ustedes les gusta, que a ustedes les atrae, que a ustedes les interesa por allá. Y lo primero que se encuentran es un compañero que dice,
ya llegó este costeño acá. Los costeños no se bañan, los costeños son flojos, los costeños no quieren trabajar, se la quieren pasar de parranda, bebiendo ron. No, ahora, ¿qué va a hacer esta persona y nos va a generar un conflicto aquí? Mejor aislémoslo. O sea, ¿saben qué? Nadie se reúna con el costeño, por favor, para que no se le peguen las malas mañas, ni los piojos, ni el mugre, ni nada de eso. O sea, qué pereza, a qué hora el jefe se le ocurrió contratar a un costeño. Imagínense eso. O sea, imagínense una persona que con base en sus prejuicios personales toma decisiones en la organización. O sea, porque no se le ocurre pensar, contrataron a un profesional o a una profesional que tiene las calificaciones suficientes para venir a trabajar en esta empresa, vamos a darle la bienvenida. No, ya contrataron un costeño, ya contrataron una costeña, ya se nos dañó esto, ya empezamos mal, fuimos mal y todo lo demás. Precisamente ¿por qué? Porque yo tengo unos prejuicios internamente y no soy abierto a enfrentar esos prejuicios. Entonces, ¿qué espero yo en la organización? Espero personas que sean cada vez más abiertas y estén cada vez más dispuestas a enfrentar sus diferentes prejuicios de manera que de una forma u otra, pues, logren generar espacios y ambientes favorables y positivos para la organización. Estos comportamientos, además, se van a relacionar con dos aspectos importantes. Uno, la eficacia personal, y es esa medida en que ustedes creen que sus habilidades permiten ayudar a desarrollar o a desempeñar una tarea individualmente. Cuando yo voy a contratar a una persona, o sea, imagínense ustedes que los van a contratar y los contrataron para trabajar en el área de calidad. Y entonces me gustaron sus diplomados, los cursos que usted hizo, la experiencia que usted tuvo durante sus prácticas, su título, me gusta, me parece bien. Y ustedes dicen, o ustedes se la pasan pensando, ay, pero yo no soy el bueno para ese puesto. Me escogieron de chanfle, me escogieron de chiripa, de suerte, pero yo no sirvo para eso. Si yo no tengo una creencia propia en mis habilidades para desempeñar una tarea, yo no voy a poder desempeñar la tarea. Por eso también yo necesito que las personas se crean el cuento de que pueden hacerlo, de que son eficaces personalmente, de que ellos pueden hacer y desempeñar sus tareas. Además de esos aspectos de personalidad, internamente necesitamos fortalecer esa autocreencia y esa autopercepción de las personas. Eso es un aspecto importante. Y el otro, ese temita o esa palabra rara que ven ustedes ahí, el locus de control. El locus de control es el grado en que un individuo cree que su comportamiento tiene un impacto directo en las consecuencias del mismo. Esa relación de que lo que yo hago va a tener consecuencias. Y hay dos tipos de locus de control. El locus de control interno. Si yo no estudio para los parciales, me va a ir mal. Y hay un locus de control externo, que yo le echo la culpa a los aspectos de afuera. ¿Yo para qué voy a estudiar si el profesor de todas formas me va a rajar? Porque ese profesor es racista, me tiene rabia, ese profesor me la tiene montada, entonces yo ni para qué estudio. Entonces, en el locus de control interno, las personas son conscientes de que sus actos y sus decisiones van a tener consecuencias. Y esto es importante que ustedes lo desarrollen internamente con ustedes. Sus actos van a tener consecuencias. En el locus de control externo siempre es culpa de alguien más. Piensen, por ejemplo, en el presidente que nosotros tenemos. Paso a culpa del paro. Paso culpa de Petro. Paso algo, culpa de la izquierda. Paso algo, culpa del foro de Sao Paulo. Culpa de la pandemia, culpa de una cosa, culpa de la otra, culpa de la otra. Y ninguna de las decisiones que toma, las consecuencias de esas decisiones se afrontan como responsabilidad de las decisiones que se tomaron. Pasa mucho con muchos jefes que tienen un locus de control externo. Entonces, siempre la responsabilidad es de alguien más, incluso sobre las decisiones que estas personas toman. ¿Qué es lo malo de eso?
lo malo es que siempre se van a sentir atacados. Entonces, ustedes lo ven, cuando alguien dice, por ejemplo, vamos a decir, la policía está en crisis con esa actuación de todo ese montón de manzanas podridas que están apareciendo. ¿Qué es lo que dice el director de la policía? O sea, es que quieren acabar con la institución. Gente de afuera quiere acabar con la institución y no nos vamos a dejar. Y no nos vamos a dejar es que después entonces tapan, porque pues no, es que si esto sale a la luz, los que nos quieren atacar a nosotros nos van a hacer daño, entonces mejor tapemos, en lugar de solucionar y resolver esas crisis específicas de esos grupos específicos que al final terminan siendo realmente pocos, pero su impacto social termina siendo grande. Entonces, esto es una de esas cosas. Siempre ustedes se van a encontrar a muchos jefes en el camino y ojalá ustedes no sean uno de esos que ante toda crítica siempre van a decir o que los están atacando o que les quieren quitar el puesto o que no entienden o no hay compromiso o no hay una cosa o no hay otra o hay alguien de afuera o hasta Mercurio retrógrado les está dañando el caminado y está trabajando en contra de ustedes. Los astros, la luna, el sol, las estrellas, todos están en contra de que ustedes puedan lograr su objetivo. Y siempre hay alguien más que tenga la culpa. Ese es el locus de control externo. La responsabilidad de mis decisiones no depende de mí, sino que depende de factores externos, que entre otras cosas, a todos esos factores externos les caigo mal. Entonces, pues no, yo qué culpa, me la tienen montada, me la tienen velada y entonces no puedo hacer absolutamente nada con eso. 5 dimensiones de la personalidad claves para desarrollar actividades en las organizaciones, para ser parte efectiva, importante de una organización, y 2 aspectos propios de las actitudes de su personalidad, el locus de control y la eficacia. Son atributos. Ustedes como personas, cuando entran a las organizaciones, tienen que desarrollarlos. Y ustedes como administradores tienen que ayudar a que las personas a su alrededor, las personas a su cargo, las personas en sus áreas, los desarrollen también. Estos son los aspectos importantes de ello y sobre ello pues es importante entender, conocer y trabajar. Ya vimos entonces, los aspectos individuales afectan el desarrollo organizacional, influencian los resultados del desarrollo organizacional y al mismo tiempo también estos aspectos individuales de personalidad influyen sobre el comportamiento de las personas en las organizaciones. Tenemos que prestarle atención para desarrollarlo propiamente, internamente nosotros, y para ayudar a desarrollarlo a los miembros de la organización. Este, digamos, es un aspecto importante que se tiene que tener en consideración. Muy bien, entonces, la personalidad y el comportamiento individual, ya vimos, también están relacionados con el locus de control, con la eficacia personal y con otros aspectos propios o con otros comportamientos muy particulares a los que les tenemos que prestar una especial atención. Tenemos que empezar también a darnos cuenta si nosotros o en las organizaciones se dan muestras de autoritarismo, el grado en el que un individuo cree que las diferencias de estatus y de poder son apropiadas en los sistemas jerárquicos sociales como las organizaciones. Entonces, tenemos que prestarle atención al autoritarismo. Ustedes creen, por ejemplo, y es una práctica que todavía se da muy común, en ciertas ciudades del país a uno le preguntan, oye, ¿y tú de qué colegio saliste? Porque pues si saliste de un colegio público de por allá del sur de la ciudad, pues tú no te puedes juntar conmigo porque no, o sea, ¿qué se va? ¿Qué cosa, no? Allá tú y acá yo, no me puedo juntar, no podemos generar ningún tipo de interacción, las interacciones al mínimo, solamente cuando sea necesario, y este tipo de cosas son generadoras de conflicto en las organizaciones y son generadoras de problemas en el desarrollo organizacional.
pero están dados por estatus, de qué universidad saliste, de qué colegio saliste, en qué barrio vives, te mueves en carro, te mueves en bus, te mueves en bicicleta, te mueves a pie, cuál es la marca de tus zapatos, cuál es la marca de tu ropa, cuáles son las características particulares que te definen a ti en términos de este comportamiento y estas particularidades de la sociedad. Estatus, por poder. En algunas organizaciones que tienen casinos así empresariales y todo lo demás, se acostumbraba, y hace rato pues no lo veo, no puedo decirles, en la actualidad pasa de esta manera, pero se acostumbraba que los jefes se hacían aparte con los jefes, y los jefes no se podían relacionar con los subalternos socialmente, ni siquiera, por ejemplo, a la hora del almuerzo, los jefes estaban por allá, e incluso era una práctica muy común que el comedor de los jefes tenía aire acondicionado, con otra comida especial y diferente, con otras características, mientras que el de los operarios, en algunos casos, incluso no alcanzaba para la cantidad de personas que eran, y muchos operarios comían en un bordillo y otra cosa, porque pues era lo que les tocaba y lo que tenían que hacer. Eran las condiciones que estaban dadas y que estaban brindadas para cada uno de ellos. Estas muestras de autoritarismo lo que terminan generando son no solamente lo que entendemos o lo que yo les he dicho todo el tiempo, conflicto, sino que terminan generando también otra cierta serie de reacciones personales. El hecho de que, no, pero es que al jefe lo recogen en una van con aire acondicionado, el jefe sale a las 7 de la mañana, a las 7:30 recogen al jefe, mientras que a mí me toca levantarme a las 5, hacer la comida, el jefe también le llevan comida de un restaurante. Ese tipo de diferencias generan envidias, resentimientos y otra cierta serie de reacciones negativas que son muy naturales por los tratos que reciben las personas, pero que no son para nada buenas dentro del proceso de desarrollo organizacional. Hay otras actitudes como el maquiavelismo, esta idea de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, pero además de que el príncipe para dirigir su territorio puede hacer uso de cualquier medio que considere necesario, y que es mejor ser temido que ser amado, y otra cantidad de cosas, otra cantidad de consejos que Nicolás Maquiavelo desarrolló para un príncipe en un contexto de un territorio, en un contexto de una época muy particulares, y que es interesante entenderlos, es interesante estudiarlos, pero no es interesante aplicarlos hoy en día, pero muchos lo aplican. Entonces, por eso tenemos jefes que no les importa, jefes que gobiernan con el terror, porque es más importante ser temido que ser amado o que ser respetado, que el terror inspira respeto en las personas, y que yo les puedo gobernar a ustedes con mentiras. Entonces, cosas muy comunes que hacen los jefes, además del terrorismo psicológico, cosas que hacen los jefes además del terrorismo psicológico. Tenemos una auditoría programada, por ejemplo, dentro de 2 meses, y el jefe los llama hoy a la medianoche y les dice, no, es que la auditoría nos la adelantaron y es para mañana. Entonces necesito que me tengas el informe listo para mañana, y me tengas los indicadores y las gráficas y el reporte y todo lo demás. ¿Por qué creen o tienen en consideración que si les decimos mentiras a la gente y les ponemos esos rangos y esas cosas, pues van a hacer su mejor esfuerzo? Porque es que, viene el auditor, y entonces hacen y actúan de esa forma. Pero pasa como en el cuento del pastorcito mentiroso, que después de la tercera mentira ustedes no le paran más bolas, y la siguiente llamada de medianoche el jefe no le paran bolas, y de pronto ahí sí tendrán alguna necesidad urgente y ya no le van a prestar atención. Pero eso no es un tema de formación académica, profesional o todo lo demás. Lo aprendemos nosotros desde que somos niños, cuando nuestros padres nos dicen, no, es que si no te comes la comida te va a llevar el señor del saco, te va a llevar el coco, te va a pasar esto, te va a pasar esta
cosa o la otra. Aprendemos a gestionarnos bajo un modelo maquiavélico que el fin, este fin de decir mentiras, infundir terror o alguna cosa, va a justificar los medios de que tú hagas lo que tienes que hacer, de que cumplas con tus deberes, tus actividades y todo lo demás. Y eso es un rayón en el cerebro que tenemos que identificar, prevenir y eliminar en las organizaciones y en los niveles en los cuales nosotros estamos trabajando. Un aspecto de personalidad importante es la autoestima, el grado en que una persona cree que él o ella es un individuo valioso y digno. Todos ustedes son importantes y parte clave importante de la organización, pero internamente las personas tienen que desarrollar un sentimiento relacionado con su propio valor dentro de la organización. Es importante que cada persona internamente desarrolle ese sentimiento. Si ustedes no creen que pueden aportar algo valioso a la organización, que sus ideas son valiosas y son importantes, que lo que ustedes puedan decir o proponer no va a ser tenido en cuenta, pues ustedes no van a dar ideas, no van a proponer soluciones, no van a plantear problemas, no van a identificar ninguna condición relacionada con estos aspectos. Entonces, fíjense cómo esto, digamos, de alguna manera se relaciona. La propensión al riesgo es el grado al que un individuo está dispuesto a asumir riesgos y tomar decisiones riesgosas. Pasa mucho, por ejemplo, en las entidades públicas. Como las entidades públicas, el alcalde, el gobernador, el jefe, el director de la unidad departamental, la unidad de gestión territorial o cualquier cosa, tiene encima a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, a la revisión social, a todas estas organizaciones, y además, si se pierde un peso, me mandan para la cárcel porque no soy, además del grupo político al mando, una cosa de estas. Entonces, se ha dado una generación de personas que consideran en su modelo de gestión, lo que hacen es que la decisión menos riesgosa es la que no se toma. Entonces, no, pues hay que invertir en el desarrollo de este proyecto. No vamos a invertir en ningún desarrollo, en ningún proyecto, porque invertir en el desarrollo de este proyecto, que podría traer estas implicaciones beneficiosas, puede causar que de pronto aparezca algún corrupto y se robe la plata y entonces a mí me metan preso. Entonces no. Proyecto, no. Inversión, no. Gasto, no. Tenemos que hacer, no. Cualquier cosa van diciendo que no, porque la decisión menos riesgosa es precisamente la decisión que no toman. Entonces, al no asumir riesgos, pues obviamente no se asumen ganancias. Hay una cosa importante relacionada acá cuando ustedes vean ingeniería económica, y es que la ganancia, la utilidad, está en función del riesgo que se asume también, en términos cuando estamos hablando de inversiones. Entonces, eso es una cosa importante que se tiene que tener también en consideración. Y la inteligencia emocional. Yo se los dije también desde nuestra primera sesión, presten atención, párenle bolas a su salud mental. Pues acá tenemos psicólogos, pero ustedes con sus EPS también tienen psicólogos. Vayan a la psicología, que el que va al psicólogo no es loco. Busquen sus grupos de apoyo, presten atención a su salud mental y también a la inteligencia emocional. El grado en que las personas tienen conciencia de sí mismos, manejan sus emociones, se motivan a sí mismos, expresan empatía por los demás y poseen habilidades sociales. Esto es un aspecto importante y necesario dentro del proceso de desarrollo organizacional, y también todo esto está relacionado con la personalidad y el comportamiento de los individuos en las organizaciones. Ahora, eso era lo que tenía que ver con la personalidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con las actitudes? Las actitudes son complejos de creencias y sentimientos que las personas tienen acerca de ideas específicas, situaciones u otras personas. Las actitudes al final terminan convirtiéndose en acciones basadas en una cierta serie de componentes que ustedes traen de fábrica. Bueno, de fábrica en sus genes y de fábrica también en esa construcción social que los llevó y los convirtió a ustedes en seres únicos, irrepetibles y maravillosos antes de que ustedes entraran a la organización. Entonces, son creencias, sentimientos y luego las acciones
que ejecutan ustedes en función de esas creencias y esos sentimientos. Las actitudes tienen un componente afectivo que está relacionado con los sentimientos y con las emociones. Cuando ustedes van a hacer un trabajo en grupo, ustedes deciden hacer el trabajo en grupo con la gente que les cae bien, deciden, por ejemplo, y no sé quiéncito es que, pues es que tiene como una mala vibra, como una mala energía, como que sí, como que no. Entonces, esos sentimientos y emociones impactan en las decisiones que cada uno de ustedes toman. Desde el conocido good check, desde lo que siento en mis entrañas, desde lo que me dicen mis intestinos, como que me siento mariposas en el estómago frente a esta decisión, vamos con todo porque este sustico es bueno, hasta pues las prevenciones particulares que yo puedo tener frente a otras personas, a decisiones y a todo lo demás. Yo no puedo desligar mis decisiones de ese componente afectivo, pero sí lo que hago es integrarlo con los otros componentes. Entonces tenemos un componente cognitivo relacionado con el conocimiento que yo tengo, pero también un poco con las percepciones basadas en ese conocimiento. Y es que, por ejemplo, nosotros que no estamos dentro de una ciencia exacta, nosotros hacemos la aplicación de la ciencia para la solución de problemas en ingeniería, pero no estamos en una ciencia exacta, y sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales, por ejemplo, ahora, ¿qué sabemos? Taylor nos dijo que pongamos a la persona correcta en el puesto correcto, el profesor de ingeniería administrativa me dijo que tenía que pararle bolas a estas 5 dimensiones de la personalidad en el momento de hacer la selección del personal, y otra persona pues le enseñaron 5 dimensiones diferentes, o a otra persona le enseñaron y le comprobaron y le dijeron, no, pero es que usted no le pare tantas bolas a eso, sino que hágales un examen de conocimientos, y el que sepa más, ese es el que usted tiene que seleccionar. Y fíjense que son 2 personas en 2 escuelas diferentes, estudiaron ingeniería industrial en 2 universidades diferentes y están enfrentándose a un proceso con conocimientos diferentes. Y no podemos decir cuál de los 2 tiene razón o no. Entonces, ojo que ese conocimiento, ese componente cognitivo, está relacionado también con percepciones y con experiencias particulares. Lo ideal es que nosotros hagamos una aplicación del método científico de manera que logramos disminuir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, pero siempre van a influir percepciones ahí en este proceso. Y tenemos un componente intencional. Una situación, frente a situaciones que pasan, nosotros tenemos un comportamiento esperado. Entonces, el componente afectivo, este componente de sentimientos y emociones, es que ahora que venga el segundo corte, yo me siento feliz porque todo el grupo participa, entonces pues yo me siento feliz y siento que todos están bien formados y bien preparados, entonces voy a preparar un examen acorde a esos sentimientos que yo tengo, incluyendo todos los conocimientos y los saberes que están vinculados y que están integrados ahí, para que intencionalmente a ustedes les vaya bien. Entonces, fíjense, cuando yo tomo una actitud, esa actitud la tomo integrando esas 3 dimensiones, lo afectivo, lo cognitivo y lo intencional. Y eso causa unas actitudes de las personas frente al trabajo que se manifiestan en satisfacción o insatisfacción laboral, porque es que yo sé hacer mi trabajo, vengo a hacer mi trabajo, pero no me siento bien con mi trabajo, entonces me siento insatisfecho. O yo me siento contento con mi trabajo, vengo a hacerlo con todas las fuerzas y los ánimos todos los días, pero no sé todo lo que tengo que saber, me siento insatisfecho. Yo sé hacerlo, yo tengo ganas de hacerlo, pero no lo voy a hacer por una razón o por la otra, porque mi jefe es no sé qué o cualquier cosa, no lo voy a hacer porque no se me da la gana, yo me estoy rebelando y no voy a hacer mi trabajo, pues insatisfacción. Y todo eso también redunda en el compromiso organizacional. Los 3 aspectos tienen que estar vinculados, integrados en las decisiones, y siempre van a estar vinculados e integrados en las decisiones. Son las actitudes que yo tomo y las acciones que yo tomo, las acciones que yo emprendo de alguna manera en ese proceso. Entonces, es importante también tenerlos en consideración. La personalidad
la que yo expreso y le pongo a la empresa y la que yo selecciono cuando yo estoy trabajando con personas y ayudo a desarrollar. Las actitudes. Ojo que fíjense en estos aspectos importantes, y es que tanto la personalidad como las actitudes son aspectos moldeables. Moldeables para el bienestar de la organización, no para el bienestar de ustedes. Yo no voy a manipular a un empleado para que desarrolle unas actitudes y una personalidad que siempre esté agachado haciendo todo lo que yo le diga porque yo quiero tener poder. No, son las actitudes y los factores de personalidad se desarrollan para el bienestar de la organización y el cumplimiento de los objetivos. Cuando esto no sucede, cuando no hay un desarrollo de esos factores, pues entonces terminamos con situaciones de estrés laboral. Y el estrés laboral se desencadena por cuestiones relacionadas con las tareas que ejecutan las personas. Tienes que tomar decisiones rápidas todo el tiempo, siempre estás apagando incendios, siempre estás resolviendo una cosa a último momento, siempre te toca quedarte después de la hora por una razón o por la otra. No tienes información completa para tomar las decisiones, o las decisiones que tienes siempre van a tener una fuerte carga de responsabilidad que no está acorde. Acuérdense en organización que hablamos de los niveles de responsabilidad y de autoridad, y también de alguna forma en la remuneración que obtienes. Cuando hay un desbalance en la demanda de tareas, se puede causar estrés. Cuando hay un desbalance en las demandas físicas por excesos de temperatura, mal diseño de las oficinas o amenazas a la salud. Tuvo que venir la pandemia para que nos diéramos cuenta que la ventilación adecuada de los espacios es importante. Pero resulta que nos hemos dado cuenta de una cosa: todas nuestras oficinas son ahora espacios cerrados, cada vez más pequeños, con más interacción de personas, que sin contar las enfermedades respiratorias, sin contar las enfermedades contagiosas y todo lo demás, en estos espacios de oficinas se está dando un fenómeno interesante que la ciencia ya lo había estudiado, pero que nadie le había parado bolas: la concentración de dióxido de carbono dentro de estos espacios. Porque para que la oficina funcione bien, va a ser un espacio cerrado con aire acondicionado, pero no tenemos ninguna renovación de aire, ni ninguna filtración, ni absolutamente nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que 5 personas conversando, hablando, diciendo, respirando, pues toman el oxígeno del aire, lo transforman en dióxido de carbono y lo sueltan, y como no hay renovación de aire, eso se va acumulando. Y ese dióxido de carbono va produciendo somnolencia, la gente se siente cada vez más pesada. Por eso, después de mucho tiempo en una reunión, en una sala de juntas encerrado, pues la gente empieza a sentir desazón, pesadez y todo este tipo de cosas. Una cuestión física a la que no le habíamos prestado atención, y todavía muchas empresas todavía están en negacionismo frente a la atención que estos aspectos requieren. Problemas de temperatura, problemas de diseño, una cantidad de cosas. Tenemos demandas por tareas, un desbalance de tareas, es importante hacerlo. Demandas físicas, entonces ustedes van a aprender diseño de planta, legislación, seguridad y salud ocupacional, todo eso. Demandas por roles, porque es que yo no sé, se supone que soy el jefe, pero no puedo tomar decisiones y la gente no me hace caso, y entonces, ¿qué? Si soy el jefe, no soy el jefe, no me toman en serio. Este tipo de cosas causan también estrés en las personas y esa ambigüedad en los roles. Y hay unas demandas interpersonales por presión de grupo. Inge, el viernes vamos a ir a tomar, vamos a salir todos en grupo, vamos a salir a comer alguna cosa, y usted le dice, no, es que el viernes me voy a encontrar con mi pareja. Entonces, es que lo dominan, le dicen la grúa, todo lo demás, y vienen todas esas burlas y presiones de grupo, y vienen todas esas cosas, y entonces, es que al Inge lo domina la pareja, no lo deja salir, no lo deja tener amigos, ¿qué tal? Y pues
Por presión de grupo incluso, esta persona puede terminar dejando a su pareja por todos esos imaginarios y por todas esas burlas y esas cosas. El bullying en los grupos, la intolerancia en los grupos, porque yo tengo una profesión religiosa y todos los demás tienen una profesión religiosa diferente. Yo tengo una visión del mundo y la naturaleza y otros tienen una visión del mundo y la naturaleza diferente. Yo tengo una visión política y ellos tienen una visión política diferente. Y no hay, y digamos, en la empresa hay una política de cero tolerancia contra la intolerancia y sin embargo, pues estas cosas se dan internamente dentro de la misma cultura y las relaciones entre las personas. Los estilos de liderazgo, hemos hablado de los malos jefes mucho tiempo, vuelvan a ver las píldoras, personalidades en conflicto, cuando pues yo quiero ser el que mande, pero hay otro que quiere ser el que mande y tú no me mandas a mí, pero tú tampoco me mandas a mí y las personas pues terminan peleando porque sus personalidades entran en conflicto y esto causa conflicto y estrés. Cosas a las que ustedes le tienen que prestar especial atención hoy en día. El estrés es una enfermedad laboral importante. No se trata solamente de que seamos delicaditos, la generación de cristal y una cosa y la otra. No, es una enfermedad laboral y puede afectar el desarrollo organizacional, pero también puede afectar a las personas. Entonces es importante. Recuerden, humanizamos el proceso de gestión. Hoy en día se habla del síndrome del burnout. El burnout básicamente es estar quemado, trabajar hasta quemarse, hasta no querer saber más de la vida, no querer saber más del trabajo, no querer saber más de la gente, encerrarme en mi habitación. Cuestiones relacionadas con depresiones y casos severos que han conducido a la muerte en el puesto de trabajo, a la muerte por estrés y a casos de suicidios. Entonces es importante prestarle atención a esto porque poner sobrecarga sobre esos diferentes estresores pues es una bomba de tiempo en términos personales, en términos grupales y en términos organizacionales. La necesidad de un sistema de bienestar laboral y de la humanización del proceso de gestión en muchas empresas se nota por el ausentismo y es importante verlo. La gente se la pasa en el médico, se la pasa con enfermedades, se la pasa con problemas de salud, con una cantidad de cosas. Esos son signos de alerta a los que nosotros le tenemos que prestar atención. El conflicto, que como les dije también en alguna ocasión, para algunos jefes es bueno porque el conflicto hace que la gente quiera competir y la sana competencia y no sé qué, pues termina generando, o sea, alimentemos el conflicto en las organizaciones, que al final pues tiene unos impactos sobre el desempeño. Como les dije, a nivel de hipótesis, no probados completamente, pero pues relaciones que nosotros entendemos que existen por mera lógica. Sí, estás entusado, te pusieron los cachos, todo el mundo en Soledad, en Azocasol, se enteró que te pusieron los cachos. ¿Quién vive en Soledad? Entonces, ahora todos se burlan de ti. Cuando llegas a la empresa, la gente se está burlando de ti, te miran de reojo, hablan a tus espaldas, una cantidad de cosas. Llegas, te estresas y obviamente no puedes ejecutar tu trabajo de la mejor manera posible. Y tenemos casos extremos. Acuérdense del piloto de esta aerolínea alemana, del copiloto de esta aerolínea alemana, que en su situación mental específica, simplemente en un momento de su vida decidió que se iba a quitar la vida y que la manera más eficiente de hacerlo era estrellar el avión en el que iba contra una montaña y lo hizo. Entonces, fíjense el tipo de efectos tan particulares que se pueden tener frente a situaciones desencadenantes de problemas en la salud mental. Por eso necesitamos entender las condiciones de los individuos, personalidad, en actitudes y los estresores que pueden influenciar sobre ellos y que pueden generar algunos impactos particulares. Y eso, entonces, tiene que ver con, ya entendemos al individuo, ahora cómo lo motivamos para que su desempeño sea óptimo. Esa es, digamos, como la segunda cosa importante a la que le tenemos que prestar atención. El desempeño laboral va a estar relacionado con aspectos de motivación,
con una persona motivada, deseosa de trabajar, va a estar relacionado con aspectos de capacidad. Obviamente tú puedes tener todas las ganas del mundo, pero si no sabes manejar una grúa, pues no puedes manejar una grúa. Entonces tiene que ver con las habilidades y tiene que ver con el entorno. Quieres manejar la grúa, sabes manejar la grúa, pero no tenemos grúa. Pues, entonces, hay unas condiciones de eso. El desempeño laboral está relacionado con esos tres aspectos. Entonces, esa motivación y el deseo van a estar vinculados a esos aspectos de personalidad. Yo motivo a las personas a partir de sus factores de personalidad, del desarrollo de sus factores de personalidad, de sus actitudes y de la eliminación de los elementos nocivos en el entorno que pueden causar problemas de estrés y todo este tipo de cosas. Desarrollo sus capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades y pues proporciono los recursos necesarios. Si no doy esos tres elementos, si no gestiono usando esos tres elementos, no voy a tener una persona motivada. Ahora, tradicionalmente existían tres enfoques, sobre la idea de cómo motivar a la persona. Taylor hablaba del hombre económico. La gente se mueve por plata. Entonces, ¿cómo hacemos para motivar a la gente? Le damos plata. Denle plata. Si produjo bien, llegó a la meta, hizo lo que, démosle plata, démosle bonificación y así todos vamos a estar felices y contentos. Ese era el enfoque tradicional que se basaba en la idea de que un incentivo económico. No importa tu deseo, si yo te doy plata, yo te puedo comprar. Entonces, te levantaste sin ganas. Mira este billete de 100,000 pesos. ¿Será que todavía estás sin ganas o no? ¿Sí? Ah, ¿qué billete de 100,000 pesos? Mira este billete de $100. ¿Me estás diciendo que todavía estás desganadito y no quieres venir a trabajar? Entonces, el enfoque tradicional decía, la motivación, pues yo la muevo con un incentivo económico, la capacidad la tiene la persona y viene y me la brinda, y pues los recursos ya yo los tengo, entonces yo lo único que tengo que hacer es darle plata para inspirar el deseo. Luego, pues eso fue evolucionando un poco y apareció la idea de las relaciones humanas, pero con una idea muy particular, y es que la gente no solamente se movía por plata, sino que la gente también quería ser parte de las empresas y las organizaciones y participar, y entonces se motivó la idea de darle una ilusión de participación a la gente. Entonces son estos jefes que te dicen, bueno, ¿tú qué crees que deberíamos hacer? No, jefe, yo creo que deberíamos esperar antes de vender, que deberíamos parar una semana, hacer una revisión de los procesos, las operaciones, hacer todo bien y vender. Ah, bueno, qué bien, valoro tu opinión, pero no, vamos a vender ahora mismo. Esos jefes que te dan la ilusión de que están tomando en cuenta o de que te están prestando atención, de que tu opinión es válida, pero al final hacen lo que se les da la gana. Entonces, simplemente lo que hacen es gestionarte, motivándote, haciéndote creer que lo que tú aportes es importante. Sí, es como el profesor que les dice, bueno, ¿qué hacemos con el segundo parcial? ¿Será que lo hacemos igual? O más bien no hagamos segundo parcial. ¿Ustedes qué creen? ¿Hacemos segundo parcial o no? No, vale, Haider, tienes una opinión valiosa e importante. Voy a tener en cuenta tu opinión. Pero bueno, el segundo parcial ya les voy a estar mandando las instrucciones la próxima semana de todas maneras. Queda uno como que, entonces, ¿para qué me preguntó si iba a hacer lo que se le iba a dar, lo que se le iba a dar la gana de hacer? Ese enfoque de relaciones humanas es un enfoque basado en la ilusión de participación, con que, bueno, pues yo te tomo en cuenta, yo te hago hablar, yo te hago participar, todo lo demás, pero al final sigo imponiéndome y bueno, ya, yo te doy esa ilusión y te doy plática. Y hoy en día la idea es un enfoque de recursos humanos con una participación real. Las personas se vuelven miembros importantes y aportan en el proceso de toma de decisiones y hacen parte de ese proceso de toma de decisiones, parte activa de esos procesos de toma de decisión.
Y ellos, que son los que conocen el entorno, que hacen parte del entorno, pues influyen y tienen una responsabilidad, lo que nos decía Fayol, responsabilidad y autoridad, una distribución real de estos factores. Pueden permitir a las personas empoderarse de estos procesos, ayudan y motivan el deseo, ayudan a desarrollar las habilidades y ayudan a aprovechar los recursos de la mejor manera posible. Y al final, eso es lo que queremos. Para motivar el desempeño individual, pues tenemos que el desempeño laboral individual, pues lo que tenemos es que vincular estos tres aspectos. Y nos preguntamos entonces, ¿qué motiva a las personas? Ustedes ya deberían conocer esto, y si no la conocen, se las presento, la pirámide de Maslow. Ahora la han revisitado, ahora le ponen más cosas, en la base le ponen el Wi-Fi, el Internet, el teléfono, pues toda esta cantidad de cosas. Pero ahora Maslow lo que hizo fue estudiar qué motiva a las personas, qué tipo de necesidades motivan a las personas. Lo primero es una necesidad fisiológica. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que dormir, tengo que comer, tengo que descansar, tengo que vestirme, tengo que hacer pues una cantidad de cosas fisiológicas. Tengo que ir al baño, tengo que tomar agua, tengo que comer, tengo que alimentarme. Y entonces el primer factor de motivación es ese cubrimiento de las necesidades fisiológicas. Cuando ustedes tienen la oportunidad de escoger entre varios trabajos que les ofrezcan, porque ustedes son muy buenos ingenieros y van a tener la oportunidad de escoger entre varios trabajos, no de escoger el primero que les traigan por ahí. Uno, en su salario aspiracional, uno determina, ok, ¿qué es lo primero? Pues que yo vaya a gastar lo que me va a gastar en transporte, en alimentación, en vestuario, en entretenimiento y en todas esas cosas básicas, y me quede plática por ahorrar para hacer el ahorro en dólares que ahora recomiendan los expertos económicos. Entonces, yo debo tener un salario base que me permita cubrir mis aspectos fisiológicos y más, muchas más cosas. Entonces, más allá de lo fisiológico, están los aspectos de seguridad. El hecho de que yo sepa que voy a poder llegar a viejito. El hecho de que yo sepa que no me voy a enfermar. Fíjense lo que pasa ahora en muchas empresas y una cosa que están empezando a denunciar los médicos en ciertas organizaciones y está afectando principalmente a las mujeres en muchas organizaciones. Con la medición de la eficiencia técnica y la costo-efectividad, ahora las mujeres, ahora a todo el mundo de las empresas le están midiendo con hasta el tiempo que se demoran en ir al baño. Entonces, si tú te demoras mucho en el baño, te vamos a terminar descontando, te vamos a pasar un memo, te vamos a regañar o te vamos a hacer una cosa de estas. Y resulta que esos tiempos dedicados es que tú nada más puedes ir al baño a las horas en punto y solamente te puedes demorar 5 minutos. No es cuando tengas ganas, sino cuando yo te diga que puedes ir a la ventana en la que yo te diga que puedes ir. ¿Y qué es lo que está pasando? Están incrementando los números de infecciones en la vejiga, en el aparato excretor de las personas y está afectando principalmente a las mujeres. Las infecciones urinarias están causando problemas de incapacidades laborales en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque es que el sistema no me da, el sistema me exige a ese nivel y por lo tanto no me da seguridad de que yo voy a vivir 10 o 15 años si estoy todo el tiempo con infecciones y medicamentos. Infección, medicamento. En algún momento me voy a enfermar grave, así que pues no. Entonces voy a necesitar una motivación de seguridad que tiene que ver con la estabilidad, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el futuro. Lo que les he dicho, ese jefe que se le pasa amenazando a la gente de que mañana se va a quedar sin trabajo, definitivamente es un jefe que no va a tener motivado a su personal. Entonces, pues un aspecto importante también a tener en consideración. Una necesidad de pertenencia en un nivel más alto.
Entonces, yo hago bien mi trabajo, el salario me alcanza, puedo ahorrar, puedo vivir bien, tengo seguridad, voy a estar mucho tiempo acá, pero es que nadie en la empresa me quiere, no me llevo bien con la gente, no tengo una cosa a la otra, pues va a afectar mi motivación y va a afectar mi desempeño. Y eso, más arriba de eso, pues tengo una necesidad de estima. La gente me quiere, tengo futuro, tengo cubierto lo básico, pero me hacen sentir como que soy poquita cosa. Bailas. Y por último, la necesidad de autorrealización. Esta escala de valores es la escala de valores de Maslow, que busca entonces, en unos ejemplos generales, como les digo aquí, garantizar factores básicos como la alimentación, la estabilidad, la amistad, el estatus y el logro, y que en una empresa pueden ser cosas como un salario digno que me permita pensar en el futuro, en la pensión. Todos ahora mismo piensan que no se van a pensionar, que no se van a jubilar nunca, tener amigos en el trabajo, tener un puesto importante donde tenga autoridad y responsabilidad y tener un trabajo desafiante que me permita seguir creciendo, que yo pueda estudiar, que pueda aprender, que pueda desarrollarme, que mis logros sean reconocidos, que la gente sepa que yo soy bueno en mi trabajo y todo este tipo de cosas. Eso es lo que motiva a las personas. Ahora, hay algunas otras teorías de la motivación, por ejemplo, que dicen que hay unos factores internos de la persona que buscan ser satisfechos y están relacionados con el logro, el reconocimiento, el trabajo, la responsabilidad y el avance y el crecimiento personales. Y hay unos factores del entorno que llaman factores higiénicos que buscan generar o que buscan digamos, como minimizar la insatisfacción que uno siente. Para que la empresa pueda motivarte, tiene que minimizar la insatisfacción que sientes contra tu relación con los supervisores, con las relaciones de trabajo, con las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, la insatisfacción con tu remuneración y la insatisfacción con las políticas de la empresa. Entonces, básicamente lo que tienes es que tratar de satisfacer. La empresa lo que tiene que tratar es de lograr en la medida de sus recursos, porque tampoco es que se va a regalar completamente, pero en la medida de sus recursos tiene que lograr incrementar la satisfacción de las personas y minimizar la insatisfacción de las personas con esos factores del entorno que la pueden afectar. Y eso es, digamos, como la particularidad o el aspecto importante que se tiene que tener en cuenta. Hay otras teorías de la motivación, por ejemplo, la teoría ERC, que hablan de tres categorías: la existencia, ese factor existencialista de personalidad, yo quién soy, a dónde voy, qué es lo que voy a lograr con mi vida, mi relación con las demás personas y el crecimiento personal. Si ustedes se fijan, todas las teorías están hablando de alguna forma en que para yo sentirme motivado, tengo que sentir que voy para algún lado y que no me voy a quedar estancado. Ese es, digamos, como el factor principal que se tiene que tener en consideración. Entonces, ERC, por ejemplo, habla de la existencia, de la relación que tengo con otros y del crecimiento que yo puedo lograr. Y otra teoría como la del poder, logro y afiliación, que yo puedo desarrollarme personalmente, me motiva a desarrollarme personalmente, tener algún tipo de poder, acuérdense, autoridad y responsabilidad, y pertenecer a algo, pertenecer a una empresa, pertenecer a una organización, tener esa plaquita y esa cosa que me da estatus, que me da simbología, que no me da pena decir que trabajo aquí o que una cosa o la otra. Ser parte de eso. Esos son los factores que motivan. Entonces, esta es la pregunta inicial. Cuando estamos hablando de la motivación y el desempeño, cómo ese desempeño, cómo esa motivación influye en el desempeño laboral, pues entonces, ¿cómo los motivamos? A partir del cubrimiento de sus necesidades en la medida en que los recursos disponibles nos permitan cubrir y avanzar en el cumplimiento, en el cubrimiento de esas necesidades. ¿Qué los motiva? No importa la teoría que nosotros escojamos. Lo que sí tenemos que saber es que cualquiera de las teorías que escojamos, poder, logro, afiliación, ERC, la pirámide de Maslow, la teoría de los dos factores, cualquiera de las teorías diferentes que nosotros podamos implementar, nos deben llevar a que las personas
sientan la motivación suficiente para impactar sobre su desempeño. Y estos son los factores con los que nosotros tenemos que entrar en consideración y con los que nosotros tenemos que entrar a jugar y sobre los que tenemos que tomar decisiones. Y entonces, ¿cómo las motivamos? Hay algunas teorías importantes hoy en día que dicen cómo se motiva a las personas a través de la participación real, acuérdense, no solamente simbólica, no solamente que parezca que yo los estoy tomando en cuenta y no los estoy tomando en cuenta al final, a través del empoderamiento. Ese empowerment como teoría, pues no es más que una manifestación de lo que ya les he dicho y repetido, autoridad y responsabilidad. Que tú puedas sentirte parte de un proceso, dueño de un proceso, que tengas poder, que tengas logro y que puedas sentirte parte de algo en tu puesto de trabajo, aunque sea un puesto de trabajo chiquitico, una actividad pequeña, donde puedas tomar decisiones, hacer aportes importantes y que esos aportes sean reconocidos. Normalmente también, entonces, las empresas, bajo la teoría clásica, desarrollan sistemas de recompensa económicos y hoy en día sistemas de recompensa no económicos, también intangibles, y esos sistemas de recompensa pueden estar dados por el mérito. Yo necesito, con base en las teorías, que reconozcan mi mérito, reconozcan el valor del trabajo que yo estoy aportando. Puede ser basado en incentivos. Entonces, cuando, no sé, si cumplimos la meta de ventas de este mes, pues hay bono para todo el mundo en platica, esos incentivos monetarios. Pero también hay incentivos no monetarios. El área que tenga mejor desempeño se va a ir de paseo para San Andrés una semana con todos los gastos pagos. Y eso puede pasar. Hay empresas que lo hacen para motivar una sana competencia, porque fíjense que la competencia no es mala, lo malo es el conflicto. Entonces yo tengo incentivos no monetarios. Yo con mis clientes logré hacer alguna negociación y entonces parte del producto o servicio que ofrezco, mis clientes me lo van a pagar con porcentajes de descuento. Entonces, por ustedes trabajar acá, pueden ir a los restaurantes del centro comercial y allá les van a hacer un 10% de descuento presentando su carnet. También hablé con la caja de compensación y ahora van a tener cursos, entonces yo les voy a dar tiempo para que vayan a los cursos y se formen. Hablé con el SENA, conseguí que ustedes se puedan capacitar y certificar y obtener los diplomas y todo lo demás para que sigan estudiando. Son incentivos no monetarios y esos incentivos pueden ser recompensas individuales o recompensas grupales. Entonces acuérdense, no es solamente un factor económico. Y son factores, los incentivos no están destinados simplemente a cumplir metas de trabajo, sino a impactar sobre los factores de la personalidad y las actitudes vinculadas con la motivación y el desempeño, el deseo, las habilidades y el desarrollo de los recursos. Eso es importante. Y muchos arreglos alternativos importantes que están relacionados con los horarios y la carga laboral. Acuérdense que la carga laboral es uno de los estresores organizacionales principales causantes de aspectos como el burnout. Entonces, yo lo que hago motivacionalmente es tratar de, uno, que la gente se sienta bien, con la teoría ERC y con la teoría del logro y con las teorías de Maslow, que la gente se sienta bien y se sienta parte importante, empowerment y participación, que se sientan recompensados y que sientan el logro. Entonces, para eso tengo unos sistemas de recompensa y que disminuyan la carga y, por lo tanto, tengan una menor presión de los diferentes estresores. Y esto lo hago haciendo los horarios. Algunas veces las empresas dicen, por ejemplo, no, pues tú tienes un contrato de 40 horas, pero yo te voy a permitir. Tú puedes trabajar 9 horas diarias en lugar de 8, me repones las horas y cada mes vas a tener 2 días libres adicionales para que hagas lo que quieras, para que salgas con la familia, para que disfrutes, para que una cosa o la otra. Esos son horarios, digamos, flexibles, por ejemplo, eso es flexibilidad. Pero yo también te puedo dar horarios variables. Entonces, tú trabajas 8 horas, pero tú decides si entras a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana y
pues obviamente me tienes que trabajar las 8 horas completas, pero tú puedes tener la posibilidad de llegar, por ejemplo, a una hora diferente, porque es que resulta que a las 7 de la mañana está el estrés del tráfico de la ciudad, todo está colapsado, todo el mundo se demora una hora, pero si entras a las 9 de la mañana, te demoras media hora en el transporte y llegas un poquito más fresquito y además dormiste más y todo eso. Entonces te voy a dar horarios variables. Los comprimidos, perdón, son estos horarios donde yo trabajo 9 o 10 horas diarias para tener unos días adicionales de descanso o unos días acumulados que yo puedo usar cuando tome mis vacaciones, o cada mes voy a tener un día extra de descanso por trabajar esas horas, o el día que juega la selección Colombia, te puedes ir porque ya pagaste las horas o cualquier cosa de estas. Los horarios flexibles, que vienen siendo, digamos, una combinación de estos elementos, donde entonces yo te doy flexibilidad, vas a trabajar desde casa, trabaja desde casa, trabaja desde acá, vienes. No te estoy contando las horas en las que tú trabajas, sino que pues, estoy pendiente de tus resultados y tú tienes flexibilidad para manejar tu horario. Tienes que ir al colegio de tu hijo, tienes que ir al médico, pues vete, que yo sé que tú después vas a venir y vas a compensar eso sin una máquina que te esté contando las horas. Y hemos hablado también del teletrabajo. Entonces, fíjense, ¿cómo motivamos al final? Motivamos actuando sobre los factores de personalidad, las actitudes de las personas, los factores que generan estrés y los factores del entorno que generan complicaciones en esas dinámicas. Y ese es el proceso mediante el cual nosotros actuamos en esta dinámica, ya específicamente.